Muy buenas a todos. Creo que este vídeo es muy importante porque en ellos os voy a explicar lo que está pasando, lo que va a pasar y voy a aprovechar para transmitiros algo que, después de pensarlo mucho, quiero que lo sepáis y es lo que he decidido para mí mismo, lo que voy a hacer al respecto y cómo a través de ello asumo todas las consecuencias de lo que me pueda pasar como ciudadano. Lo primero es que hoy la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana han decretado de facto un toque de queda. Algo que no pueden hacer de ninguna de las maneras porque no son competentes. Los gobiernos autonómicos de España no son competentes para suspender derechos fundamentales. Es una auténtica barbaridad. Lo hacen en virtud de una ley de seguridad pública y lo que hacen es un fraude de ley. Es decir, aplican una medida cuando lo que quieren realmente conseguir es otra. Lo que quieren conseguir es un toque de queda. Un toque de queda en España no se puede aplicar si no es con el estado de excepción o de sitio. Y lo que hacen, en vez de prohibir a las personas deambular o reunirse a partir de cierta hora, lo que es un toque de queda, como veis en las películas, en la guerra, lo que hacen es prohibir toda actividad y toda reunión durante ese tiempo. Es decir, un negativo. En vez de prohibir directamente a las personas salir o reunirse, prohíben las actividades y las reuniones, es decir, las finalidades para las cuales las personas se pueden reunir o salir de sus casas. Esto es de facto un toque de queda. Atenta y suspende el derecho fundamental de todo español, reconocido en su artículo 19 de la Constitución, de moverse libremente por parte de todo el territorio nacional o el derecho de reunión recogido en el artículo 21. Tanto que hablan nuestros políticos de que la Constitución es fantástica y maravillosa, pues estos derechos fundamentales, que no son derechos porque estén en la Constitución, son derechos universales y humanos porque le pertenecen a todo hombre y mujer solamente por el hecho de nacer hombre o mujer. Y estos politicuchos están jugando con la ley a voluntad, saltándosela, pervirtiéndola con una finalidad política. Al respecto, la Comunidad de Madrid ha sacado dos resoluciones, dos decretos hoy en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y el Gobierno de la Comunidad Valenciana también. El primero es respecto a esto que os he dicho hoy, al toque de queda. Lo aplican con fecha de hoy, porque creen que son competentes, creen que tienen la competencia para poder hacerlo, que no la tienen. Pero, sabiendo que no son competentes para restringir y limitar los movimientos, lo han decretado la limitación de circulación de personas, pero lo hacen a partir del lunes. ¿Por qué? Porque han pactado con el gobierno central una nueva declaración de un estado de alarma. A partir del lunes. Tanto que dicen nuestros políticos que el gobierno central está en contra de la Comunidad de Madrid, la Comunidad de Madrid está en contra del gobierno central. No, no es verdad. Pactan entre ellos la aplicación en contra de la ley, en fraude de ley, en contra de nuestros derechos fundamentales y todo en pro de la seguridad nacional y de la seguridad de los ciudadanos. Lo cual debo decir que para mí no es que no sea un desvelo ni no es importante, pero es mucho más importante, mucho más grave que los políticos puedan a voluntad en contra de la ley ir en contra de nuestros derechos más elementales. Y por eso quiero al respecto ilustraros y deciros por qué yo no voy a acatar nada de esto. Y si me quieren detener, que me detengan. Y si me quieren multar, que me multen, no la voy a pagar. Y si me quieren embargar, que me embarguen. No les voy a dar aquello que me embargue, me lo tendrán que coger por la fuerza. Y si me quieren meter en la cárcel, que me metan. Pero no voy a continuar consintiendo que hagan lo que les dé la gana en contra de la ley, sin aplicar la propia ley que ellos mismos dicen que es tan fantástica y tan maravillosa, como es la Constitución del 78, que la han dado ellos, la han impuesto ellos, gobiernan por ella, sin que nosotros podamos hacer nada al respecto, sin que podamos tomar ninguna medida, ningún feedback, podamos decir a los políticos qué es lo que queremos que hagan, porque ellos tienen el monopolio legal de la violencia y tienen el monopolio legal de la aplicación de la ley. Y eso de ninguna manera puede considerarse una democracia. Y por lo tanto, yo, bajo los gravísimos las gravísimas medidas que se están tomando y bajo los gravísimos hechos que van a venir a continuación, no voy a darles mi obediencia. Al respecto, quiero que veáis únicamente en la Constitución, el artículo 55 es el que establece de qué manera se pueden suspender derechos fundamentales. Si de verdad tenemos una crisis, que yo no la niego, sanitaria tan grave, y la seguridad de los ciudadanos españoles está tan en riesgo, ¿por qué no aplican un estado de excepción o de sitio?
porque no quieren visibilizar que ellos únicamente tienen el poder de la fuerza para imponer su voluntad, porque saben que carecen de la legitimidad para poder hacerlo. Porque los ciudadanos no elegimos a nuestros gobernantes ni elegimos a nuestros diputados para las medidas que están tomando. Por eso evitan a toda costa lo que quiero que hagan, la única salida que pueden hacer si quieren de verdad preocuparse por la seguridad de los ciudadanos, que es declarar el estado de excepción o de sitio. El artículo 51 de la Constitución establece que la suspensión de los derechos fundamentales de los españoles, los derechos fundamentales reconocidos en el artículo 17, 18, 19, 20, 21, 28, 38 del apartado 2, solamente podrán ser suspendidos cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio en los términos previstos en la Constitución. Bajo ningún concepto se puede en la declaración del estado de alarma suspender los artículos 19 y 21 de la Constitución española, que como digo no son derechos de los ciudadanos porque lo diga aquí, sino porque son derechos universales, son derechos humanos, son derechos que nos pertenecen a todos los seres humanos solamente por el hecho de existir. Y no necesitamos que ningún gobierno ni ningún estado nos lo reconozca, nacemos con ellos. El artículo 19 de la Constitución establece que todos los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular en todo el territorio nacional. Y el artículo 21 establece que se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. Estos dos derechos no pueden ser asaltados, pisoteados, violados por parte de un gobierno autonómico. Más aún cuando sus integrantes no han sido elegidos por el pueblo, cuando son elegidos por parte del poder político, cuando legislan únicamente por voluntad política y de acuerdo a sus intereses políticos. Y ahora quieren suspender los derechos fundamentales que, repito, no son fundamentales ni son humanos porque estén en este papel mojado. Porque una constitución la función que tiene que tener es la de separar los poderes del Estado. Esa es la función de una constitución, desde el artículo 16 de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa. Si no, no es constitución. Esto no es constitución. Pero aún así, como en su momento, para que la gente la votara y la gente aceptara este régimen que tenemos hoy, tuvieron que introducir lo que con Franco no existía, derechos individuales, ahora pueden, como los han dado a voluntad, quitarlos a voluntad, los derechos fundamentales. A mí no me van a quitar ese derecho. No van a tener mi obediencia. Yo os digo, no voy a acatar las restricciones. No voy a hacer nada tampoco para salir cuando no tenga que salir, ni voy a poner en riesgo a personas de manera innecesaria. Voy a salir con la mascarilla, etcétera, etcétera. Pero no voy a dejar que pisoteen mis derechos, ni voy a permitir que obtengan de mí una obediencia haciendo en contra de la ley lo que ni siquiera en los supuestos más graves se puede hacer, que es suspender derechos fundamentales sin la declaración del estado de excepción o de sitio. Si quieren aplicar un toque de queda, los políticos por primera vez tendrán que ser honestos en su actuación y declarar el estado de excepción o de sitio. Que esto es peligroso para ellos porque evidencia que el Estado español es ilegítimo y se fundamenta únicamente en la fuerza de los políticos y el monopolio legal de la violencia y el monopolio único y exclusivo para hacer leyes y aplicarlas. Muy bien, pero es que así es como vivís vosotros. Así es como vivís vosotros. Por lo menos ser honestos con vuestra propia actividad. Por lo menos si sois tiranos, sed tiranos consecuentemente con lo que hacéis y con lo que sois. Nada más. Simplemente quería explicaros esto. No quiero hacer un llamamiento a nada, solamente quiero explicaros qué es lo que yo voy a hacer, qué es lo que va a pasar. Daros desde aquí todo mi apoyo, toda mi fuerza, no os preocupéis porque tarde o temprano y de manera pacífica, repito, coordinaremos una acción nacional para forzar de una vez a la clase política a que tengamos en España una verdadera constitución y los derechos que tengamos en España sean irrevocables, porque nazcan de la libertad política colectiva, que es la libertad de todo pueblo, que pertenece únicamente por el hecho de ser pueblo, de darse sus propias leyes y elegir a sus gobernantes. Eso es lo que haremos en España. Os animo a seguir el canal. Un saludo y libertad colectiva.